Qué privilegio encontrarnos nuevamente a través de este espacio. Un tiempo donde sentimos sin ninguna duda que Dios nos está hablando, nos está ministrando. Y gracias a Él que podemos salir adelante. Nuestro Dios está más allá de las crisis. Nuestro Dios está por encima de cualquier problema. Y como venimos hablando acerca de la economía, pero no la economía de este mundo. Claro que vamos a hablar de la economía terrenal, pero nos interesa buscar los conceptos de la economía celestial. Queremos avanzar con las finanzas del reino, porque cuando entendemos, cuando traemos y cuando aplicamos a nuestra vida las finanzas del reino, somos bendecidos, somos prosperados. Aunque a algunos les haga ruido, aunque otros se sientan confrontados con algunos conceptos, pero bueno, no es culpa nuestra. Si el Señor, por ejemplo, en una parábola dijo, quitadle al que tiene una sola y dadle ese talento al que tiene 10. El Señor dio muchas parábolas. Allí en Mateo 25 lo pueden buscar, no recuerdo el versículo, pero en la parábola, por ejemplo, de las minas, dijo al que tiene 10, denle, sáquenle al que tiene una y dénsela al que tiene 10. Y alguien dirá, pero eso es injusto. ¿Cómo el Señor va a decir una cosa así? Sí, porque el concepto que Dios nos está enseñando es que Él premia al que se esfuerza, premia al que produce. Y nosotros hemos sido llamados a producir, no a estancarnos, no a esperar que todo venga de un gobierno, de una autoridad, de un plan, de una bolsa de alimentos. Está bueno, claro que hay tiempos de crisis y de necesidad, pero necesitamos arrebatar los conceptos del cielo. Y cuando hablamos de finanzas del reino, Dios nos ha llamado a producir. Quiero hacer una vez más una aclaración. Mientras vamos a seguir hablando acerca de la economía del cielo, quitemos de nuestra cabecita el concepto de dinero, de billetes, de monedas, el signo pesos. Quitémoslo de nosotros porque no vamos a hablar de dinero. Quizá en algunos momentos sí, porque la añadidura, la consecuencia de las finanzas del reino y de aplicarlas es prosperidad y bendición también en la economía de esta tierra. Pero es importante los conceptos, porque traemos o podemos traer muchos conceptos de cosas que nos enseñaron nuestros familiares en una determinada época, en un determinado lugar. Y nosotros hemos sido llamados a ser buenos administradores. Pero necesitamos que nuestra mente, que nuestro oído, que nuestro odre sea nuevo. ¿Para qué? Para recibir el vino nuevo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Él no va a derramar vino nuevo en odres viejos. Es decir, Él no va a enseñar o no va a derramar conceptos celestiales en vasijas o en personas que tengan una manera de pensar estructurada y netamente terrenal. Porque tal vez nuestros padres o nuestros abuelos llegaron de algún lugar, tenían un concepto de la economía y ellos nos inculcaron eso. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que tachar todo lo que me han inculcado? No, yo no estoy diciendo eso. Solo que si vamos a hablar de economía del reino, tenemos que traer, así como el Señor Jesús nos enseñó a orar, y en esa oración dice, venga tu reino, que esos diseños celestiales vengan a nuestra vida porque van a ser los que nos van a sacar adelante. Nos van a bendecir en todas las áreas. Me toca hablar con personas que tal vez por lo que ellos vivieron o por
o por algo que necesitan ser ayudados en su interior, no pueden, por ejemplo, disfrutar. Teniendo economía, teniendo dinero, es como que si se compran algo. La otra vez me tocó hablar con una persona y esta persona tenía un sentimiento de culpabilidad. ¿Cuál era su culpabilidad? Y abrió su corazón. Dijo que se había comprado algo. Muy pocas veces se compraba cosas a pesar de que tenía dinero. Pero claro, se sintió mal porque dijo ese dinero lo tendría que haber guardado, lo tendría que haber ahorrado. Y claro que tenemos que ahorrar, claro que tenemos que proyectar, claro que tenemos que ser buenos administradores, pero yo pude sentir mientras hablaba con esta persona que ahí había una confianza en lo que la palabra describe y llama. ¿Saben que hay un competidor del Señor? Hay un competidor que la Biblia lo llama con nombre, y el nombre griego es Mamón. Ahora vamos a buscar si lo encuentro, pero está en la Biblia. Pero viene esto a mi corazón porque esta persona que tenía dinero, luego que se compró eso, que se quiso comprar, se sintió con un sentimiento de culpa. Es decir, que hay personas que pueden tener dinero y hasta mucho dinero, pero ser pobres o vivir de una manera empobrecida, aún teniendo dinero. Permítanme buscar este pasaje que creo que está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, cuando dice que nadie puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, aquí está el versículo 24. Quiero que lo anoten los que les interesa estudiar esto, o por lo menos que lo registren, porque Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores. Fíjate cómo lleva, ahora vamos a ver cómo lleva a Mamón a un grado lo trata de señor y de competencia con Dios. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y oí esto: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces entiendo que en este pasaje se está poniendo a las riquezas como un competidor de Dios. ¿Por qué? Porque en el caso de esta persona que me estaba contando lo que le pasaba, luego oramos y declaramos que fue libre de esa manera de pensar, de esa estructura, de ese espíritu de Mamón, que es confiar en lo que tengo, confiar en las riquezas. Entonces aquí fíjate qué interesante que dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es como que es un competidor de Dios. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Bueno, en nuestro caso, si vamos a hablar de finanzas del reino, como lo estamos haciendo, confiamos en el Señor. Y esto no significa que tenemos que despilfarrar lo primero que nos viene, pero tampoco sentirnos mal, con culpa o acusados si hicimos un gasto en algo que anhelamos, en algo que tiene que ver con la familia. Bienvenido sea y qué bueno que puedas disfrutar las bendiciones que Dios te da. Pero esto tiene que ver con un estorbo, con un competidor de Dios. El confiar en las riquezas nos impide servir a Dios. También hay personas que han sido criadas en un ambiente donde lo que se hablaban eran maldiciones, involuntarias, pero maldiciones al fin. Por ejemplo, vos sos igual que tu papá, no vas a llegar a nada, no podés, siempre vas a ser pobre, nunca vas a llegar a fin de mes. Y hay personas que se han criado oyendo eso.
su mamá diciéndole eso a su papá tal vez, y eso lo tienen incorporado. Y en algún momento tal vez eso se ha hecho carne en uno. Tiene que ver con maldiciones que hay que desbaratar, cortarlas y dejarlas atrás. Porque en definitiva, dice en Lucas capítulo 6, permítanme ir a buscar Lucas capítulo 6, hay un versículo, creo que es el versículo 45, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cosas que pueden estar guardadas en nuestro corazón desde la infancia, desde hace mucho tiempo. Y es lo que hablamos nosotros constantemente. Lucas capítulo 6, versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tal vez en nuestro corazón está el pretender que siempre nos tienen que estar dando porque yo no llego a fin de mes, porque yo no soy capaz, porque no tengo la capacidad de generar algo, entonces me tiene que dar el gobierno, me tiene que dar la autoridad, me tienen que dar esto y me tienen que dar de más allá. Y yo creo que eso nos termina esclavizando. Eso esclaviza porque Dios, que tiene pensamientos de prosperidad, de bendición, de paz, de bien para tu vida, Él quiere bendecirnos y nos quiere enseñar los principios de la siembra a la manera de la economía del cielo. Qué impresionante, porque Abraham sembró a su hijo Isaac y Dios lo frenó cuando vio la intención. Vemos en la palabra aquellos, y quiero insistir en esto, saquémonos el concepto de dinero. Estamos hablando de principios. Así como una Ana sembró a Samuel y las bendiciones que recibió. Abraham sembrando a Isaac, las bendiciones que recibió. El Padre Celestial sembrando a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y las bendiciones que eso trajo, porque yo soy un testigo viviente de esa siembra gloriosa. Y siento que del otro lado hay mucho fruto, producto de esa siembra maravillosa. Pero volviendo a este tema, el Señor nos quiere enseñar cómo terminar con ese espíritu de pobreza. Porque como te decía, hay personas que pueden tener dinero, pero vivir empobrecidos. Hay personas que tal vez están estancadas, no pueden avanzar, porque se han criado en un ambiente de maldiciones familiares, de los que estaban allí al lado y no permitieron avanzar. Entonces vamos a ver que tenemos manera de salir. Quiero leerles un pasaje que está en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, dice el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 20. Yo creo que también tenemos que dejar de lado esa actitud de que permanentemente Dios nos asista. Dios nos da la materia prima para que nosotros produzcamos, para que nosotros fructifiquemos. Y aquí dice algo que es bien interesante, y esto tiene que ver con ingresar en esos diseños de Dios. El versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, aquí está hablando de un rey llamado Josafat, venía contra él un ejército muy grande. Realmente no tenían manera, no había manera humanamente de que ellos puedan salir adelante. Sin embargo, este rey, cuando recibe el consejo de Dios, aquí le habla al pueblo y dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios,
y estaréis seguros. Oigan esto y recíbanlo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La seguridad no te la da una promesa de hombre. La seguridad no te la va a dar un cargo, sea cual sea. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Prosperados. Muchas maldiciones se cortan dando a Dios, fructificando para Dios. Desde luego que el dar tiene que ver con una revelación. Esto no se trata de una estructura ni una obligación, tiene que haber una revelación de parte de Dios. El dar es un atentado contra la codicia. La palabra nos enseña cómo dar, cómo producir, cómo fructificar para Dios. Pero si hace un instante te mencionaba que nuestro Dios, Él ha dado con excelencia, Él es especialista en dar. Yo creo que uno de los versículos, si no es el versículo más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, ha entregado, ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel, viva donde viva, sea de la edad que sea, estés en la situación que estés, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hay alguien que tiene autoridad para hablarnos de este tema, es Dios. Vaya si tiene autoridad. Él es Dios. Recibamos o no recibamos lo que Él nos dice, va a seguir siendo Dios. Crean los que me están escuchando o no crean, Él va a seguir siendo Dios. Pero yo quiero entrar en sus diseños. Quiero avanzar en sus conceptos. Y hay un pasaje hablando de dar que está en Malaquías, quiero buscarlo, capítulo 3, porque allí dice algo que cuando lo leí el otro día, es un pasaje conocido, pero mientras lo leía me resultó hasta osado por algo que dice aquí. Es como que me sentí confrontado con un desafío. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Pero luego dice: y probadme ahora en esto. Hay una palabra en hebreo que es bakhan, que tiene que ver con probarme. ¿Qué fue lo que me resultó o me sentí confrontado? Porque es Dios diciéndonos a nosotros: probadme en esto. Yo decía: pero Señor, ¿cómo? ¿Quién soy yo para probarte? Pero miren, yo lo pude entender de esta manera. Y por eso te decía que esto tiene que ser por revelación. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, es como que ingresamos en una especie de plataforma donde Dios mismo nos invita a nosotros a probarlo a Él. Y yo espero, mientras estoy hablando esto, que el Espíritu sea trayendo revelación, que sea obrando y que dispongamos nuestro oído, nuestro corazón, nuestra tierra. Porque así como la semilla necesita una tierra preparada para dar frutos, si yo tiro una semilla aquí al suelo, seguramente se va a echar a perder, porque la tierra no está dispuesta. Yo creo que frente a estos conceptos necesitamos preparar nuestra tierra.
Y sin ninguna duda que esta palabra gloriosa, porque es palabra de Dios, es una semilla especial, va a dar fruto. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y Dios mismo es el que dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, esta palabra, bakhan, es un llamado a ser puesto a prueba. Es Dios el que está hablando. Dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es como que ingresamos en una plataforma donde Dios mismo nos invita a probarlo. Para mí es osado esto. Para mí es... Pero bueno, y hay otras versiones. Por ejemplo, hay una versión, si me permiten buscarla, este mismo versículo en la Biblia, Jerusalén, que dice de la siguiente manera: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, dice, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice en esta versión. Ponedme así a prueba, una invitación de Dios a que lo probemos. Y luego dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Bueno, el concepto del diezmo tiene que ver con darle a Dios lo que le pertenece a Él. En realidad todo le pertenece al Señor, pero Él nos enseña a través de su palabra diferentes maneras para ser bendecidos, prosperados y avanzar en sus diseños. Quiero avanzar y quiero volver ahora al nuevo pacto, porque hay pasajes que traen revelación y que traen grande bendición para nosotros. Por ejemplo, algo que Pablo les escribe a los corintios, quiero que me acompañen también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, dice, vamos a leer desde el versículo 5. Quiero leer una serie de versículos, no sé cómo estoy con el tiempo se nos está... Las agujas están girando muy rápido, pero vamos a tratar de avanzar. Pero aquí pude extraer algunos conceptos muy importantes. Dice 2 Corintios 9:5. Por tanto, dice Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es como que aquí Pablo no está apelando a la mente, al razonamiento, sino más bien al corazón. Y él da conceptos que el que los recibe, el que los agarra, son gloriosos. Estos son conceptos que van más allá incluso que la ley. Esto no tiene que ver con la ley. Son principios de Dios. El que siembra generosamente, generosamente segará. Son principios, pero quiero seguir leyendo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, avancemos. Dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias
a Dios. Me quiero detener porque ya estamos llegando al final, o quiero leer nuevamente un versículo que nos llevaría tal vez todo un programa a desarrollarlo. Pero fíjense qué interesante lo que dice el versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo aquí veo dos grupos, es decir, a los que Dios provee. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dos grupos bien diferenciados. Un grupo de los que siembran y un grupo de los que comen. Y esto nos pasa, incluso en los asuntos del Señor. Nos encontramos con muchos hermanos sembradores y que siembran con alegría, amados por Dios, y que siembran generosamente y que generosamente recogen. Pero también hay un grupo que dice, el que da semilla, el que siembra y pan al que come. Es decir, está el grupo de los que comen. Alguien dirá, ¿pero y qué me quiere? ¿Está mal acaso comer? ¿No puedo comer? No, está bueno que comas. Pero miren, yo lo veo de esta manera. Hay algunos documentales de esos aguiluchos que están esperando que venga su mamá o su papá, no sé quién es el que le trae la comida ahí al nido, y están todo el día con la boca así. Y viene ahí el papá o la mamá y le trae el alimento y se lo mete en el pico, se los deja ahí. Claro, está bueno porque son bebés, son pichones, necesitan que se los alimente. Pero yo creo que llega un momento que se tienen que desarrollar y tienen que crecer, y no pueden vivir pretendiendo que se les dé y que se les dé y que se les dé, porque llega un momento que esos que en un momento recibieron y se les daba, tienen que entrar en la categoría de sembradores para empezar a alimentar a otros pichones y de esa manera reproducir y multiplicar el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con la iglesia del Señor. Yo espero que estos conceptos los podamos agarrar. Cuando digo los podamos agarrar, que el Espíritu Santo esté operando en nosotros, porque nos van a traer bendición. No podemos vivir una vida demandante delante del Señor, porque Él ya nos ha dado la materia prima para producir. Hablando de eso, tengo un versículo, pero ya no voy a llegar con el horario, seguramente en el próximo programa, porque tiene que ver mucho con este tema. No podemos vivir demandándole a una autoridad, a un gobierno, a un político, que nos tiene que dar esto, que nos tiene que dar el plan, que nos tiene que dar lo que sea, porque eso empobrece. Sin embargo, nuestro Dios nos ha llamado a producir, a dar fruto para Él, mucho fruto, y que ese fruto justamente permanezca. Por eso qué importante es aterrizar en nosotros estos conceptos de las finanzas del reino. Alguien puede estar en desacuerdo. De hecho, hay muchos movimientos ideológicos que si oyen algunos principios dicen, no, eso no puede ser así. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo no estoy aquí para que estén de acuerdo conmigo. Yo estoy para exponer lo que dice la palabra. Y la parábola, y con esto termino, y la palabra en la parábola justamente de las minas dice, quítenle al que tiene una sola y dénsela al que tiene 10, porque aquel que tiene tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Será que Dios es injusto? De ninguna manera. Dios premia a aquel que produce. Dios bendice al que es buen administrador. Si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema. Esperamos y anhelamos que seas bendecido y seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Dios te bendiga.